Mira tus uñas ahora mismo. No las uñas con esmalte, las uñas de verdad, sin pintar, en su estado natural. Míralas despacio. El color, la forma, la textura, lo que ves no es solo queratina muerta, es un registro, un historial de 6 meses de lo que ha estado ocurriendo dentro de tu cuerpo. Y casi nadie sabe leerlo. Los médicos sí saben. En cualquier exploración física completa, las uñas son uno de los primeros lugares donde se mira. No por costumbre, porque las uñas cambian antes de que aparezcan otros síntomas, antes de que el análisis de sangre dé resultados fuera de rango, antes de que sientas dolor, antes de que sepas que algo está pasando. Hoy vas a aprender a leer ese registro. Y hay algo que quiero que tengas presente desde ahora. Hay un cambio muy concreto en las uñas que está relacionado con problemas del corazón y de los pulmones. Un cambio que puede aparecer con meses o incluso años de antelación al diagnóstico. Es el más importante de todo lo que vas a escuchar hoy. Te lo cuento antes del final. No te vayas antes. Para entender por qué las uñas reflejan la salud interior, primero necesitas saber cómo se forman. Las uñas crecen desde un tejido vivo llamado matriz ungueal, que está debajo de la base de la uña. Ese tejido que apenas se ve, justo donde aparece esa pequeña media luna blanquecina que se llama lúnula, está atravesado por una red muy densa de capilares sanguíneos. Todo lo que viaja en esa sangre llega ahí. Los nutrientes, el oxígeno, las hormonas, los marcadores de inflamación. Y todo eso afecta directamente a la calidad de la uña que se va formando célula a célula. La uña de la mano tarda aproximadamente 6 meses en crecer de la base a la punta. La del pie puede tardar entre 12 y 18 meses. Eso significa que cuando miras tus uñas hoy, estás viendo un registro físico de lo que ha pasado en tu cuerpo durante ese tiempo, no de hoy, de todo ese periodo. Y ese registro se puede leer si sabes qué buscar. Empezamos por el color. Es lo más visible y lo que más información aporta con diferencia. Las uñas sanas tienen un color rosado uniforme. Ese rosa viene de la sangre que circula justo debajo de la placa ungueal. Cuando ese color cambia, algo ha cambiado en lo que esa sangre lleva. Las uñas amarillas son el cambio más frecuente y también el más malinterpretado. La causa más común es simplemente el uso prolongado de esmaltes de colores oscuros, especialmente los rojos y los burdeos, que tiñen la queratina de forma temporal. Eso no indica ningún problema de salud. Desaparece sola después de unas semanas sin pintar. El problema es cuando las uñas se vuelven amarillas sin haber usado esmalte. En ese caso, hay 3 posibilidades. La primera, y más frecuente, es una infección fúngica. El hongo engrosea la uña, la separa ligeramente del lecho ungueal y le da ese color amarillo-marrón que suele empezar en una esquina y va avanzando hacia el centro. La segunda es la psoriasis, que afecta a las uñas en casi la mitad de los pacientes que la tienen y que produce un amarillamiento junto con pequeñas marcas en la superficie que vamos a ver en detalle más adelante. Y la tercera, menos frecuente pero importante conocerla, es lo que se llama síndrome de la uña amarilla, donde las uñas se vuelven completamente amarillas, crecen muy despacio y a veces se separan del lecho. Esta última puede estar relacionada con problemas pulmonares crónicos o con el sistema linfático. El color blanco o muy pálido cuenta una historia completamente diferente. Cuando toda la uña o la mayor parte de ella pierde ese rosa y se ve blanquecina o de un rosa casi imperceptible, el primer sospechoso es la anemia por deficiencia de hierro. El hierro es imprescindible para la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos y que da el color rojo a la sangre. Sin suficiente hierro, la sangre tiene menos hemoglobina, tiene menos color, y eso se refleja directamente en el tejido que está justo debajo de las uñas. Aquí hay algo que quiero contarte, porque la mayoría de la gente lo tiene completamente al revés. Esas manchas blancas pequeñas que aparecen en las uñas, esas que todos asocian con la falta de calcio desde pequeños, casi nunca tienen que ver con el calcio. Eso es un mito extendido que no tiene base científica. Las manchas blancas en las uñas, que tienen el nombre médico de leuconiquia, son en la mayoría de los casos el resultado de pequeños golpes en la matriz ungueal. Golpecitos que ni siquiera recuerdas haber dado.
En personas que no se golpean las manos, las manchas blancas pueden indicar deficiencia de zinc o de proteínas en la dieta. Nunca de calcio. Ahora llegamos al cambio de color más urgente de todos los que vamos a ver: las uñas azules o moradas en el lecho ungueal. Ese color azulado tiene un nombre: cianosis, y ocurre cuando los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno. La hemoglobina, que ya ha entregado el oxígeno a las células y está de vuelta al pulmón para recargarse, tiene un color azulado oscuro. Cuando hay demasiada de esa hemoglobina desoxigenada circulando, ese color se ve primero en las zonas de piel más fina, y las uñas son una de ellas. En frío extremo, las uñas que se ponen azules son completamente normales. El cuerpo está redirigiendo el flujo hacia los órganos vitales. Pero cuando las uñas se ven azules, a temperatura normal, sin frío, sin estar en altura, eso puede ser una señal de un problema cardíaco, un problema pulmonar o una alteración en la hemoglobina. Es una señal que no se puede ignorar. Y antes de pasar al siguiente color, quiero abrirte un tema que vamos a resolver más adelante. Hay un cambio en la forma del dedo, no solo en la uña, que está relacionado con el corazón y los pulmones de una forma que muy poca gente conoce. Uno de los signos físicos más antiguos de la medicina. Te lo cuento en unos minutos. Pero antes, hay un color más que necesitas conocer. Una línea oscura, marrón o negra, que va de la base de la uña a la punta en vertical. En personas de piel oscura, estas líneas pueden ser completamente normales. Se llaman melanoniquia longitudinal benigna y son producidas por los melanocitos, las células que producen pigmento, que en pieles oscuras pueden estar activas también en el lecho ungueal sin que eso signifique nada patológico. Pero en personas de piel clara, una línea oscura vertical que aparece de forma nueva en una sola uña, especialmente si es asimétrica o parece estar ensanchándose con el tiempo, requiere revisión médica sin esperar. Puede ser un melanoma subungueal, que es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla debajo de la uña. Es poco frecuente, pero cuando aparece en ese lugar específico, suele detectarse tarde, porque la mayoría de las personas no lo identifica como algo que deba preocuparles. No lo menciono para generar miedo. Lo menciono para que sepas que esa es una de las señales que no admite espera. Ahora vamos con la forma y la textura. Porque el color es solo una parte de la información que dan las uñas. Hay una forma concreta que los médicos llaman coiloniquia, aunque en el lenguaje cotidiano se conoce como uña en cuchara. Es exactamente lo que parece. En lugar de tener la curvatura normal hacia abajo, la uña invierte esa curva y se dobla hacia arriba por los bordes, formando una especie de cuchara cóncava. Hay una prueba muy simple para detectarla. Si pones una gota de agua en la uña y no se cae, eso es coiloniquia. La coiloniquia es uno de los signos clásicos de la deficiencia severa de hierro. También puede aparecer en el hipotiroidismo y en algunas enfermedades hepáticas. Cuando aparece, normalmente es señal de que la deficiencia lleva tiempo instalada, no de algo reciente. Hay otro cambio en la forma que es igual de informativo, pero que opera en una dimensión diferente: el tiempo. Se llaman líneas de Bow. Son surcos o estrías horizontales que van de un lado a otro de la uña, perpendiculares a la dirección de crecimiento. Esas líneas marcan el momento exacto en que el crecimiento de la uña se detuvo o ralentizó de forma significativa. Pueden aparecer después de una enfermedad grave, de una fiebre muy alta, de una cirugía mayor, de un periodo de malnutrición severa o de una quimioterapia. El cuerpo en esos momentos redirige los recursos hacia la supervivencia y el crecimiento de las uñas queda en segundo plano. Lo fascinante de las líneas de Bow es que funcionan como un registro cronológico. Como la uña crece aproximadamente 3 milímetros al mes, puedes calcular cuándo ocurrió ese evento midiendo la distancia de la línea desde la base. Si la línea está a 6 milímetros de la base, ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Si está a 12 milímetros, hace 4 meses. Tu uña ha estado llevando un diario, y ahora puedes leerlo. Las estrías verticales finas que van de la base a la punta, en líneas paralelas, son mucho más comunes y en la mayoría de los casos solo indican envejecimiento natural del tejido ungueal. Con los años, la uña pierde humedad y esas estrías aparecen.
No son una señal de alarma en sí mismas, aunque cuando son muy marcadas en personas jóvenes pueden indicar deficiencia de vitaminas del grupo B, especialmente de biotina. Y hay un patrón en la superficie que quiero que conozcas porque es muy específico de una condición muy concreta. Se llama pitting unguial. Son pequeñas marcas punteadas en la superficie de la uña, como si alguien hubiera presionado con una aguja fina en distintos puntos. Es uno de los signos más específicos de la psoriasis. Aparece en más del 50% de los pacientes con psoriasis articular, y lo que lo hace especialmente relevante es que puede aparecer en las uñas antes de que los síntomas sean visibles en la piel. En algunos casos, el pitting ungueal es la primera señal de que la psoriasis articular está presente incluso antes del diagnóstico formal. También puede aparecer en la alopecia areata, que es la caída de cabello en parches circulares. Y ahora llegamos a lo que prometí al principio. El cambio más importante, el que está relacionado con el corazón, se llama acropaquia, o en la terminología médica anglosajona, clubbing. Y no es exactamente un cambio en la uña, sino en la relación entre la uña y el dedo que la sostiene. Mira tu dedo de perfil ahora mismo. Entre la piel donde termina el dedo y el punto donde empieza la uña hay un pequeño ángulo. En condiciones normales, ese ángulo es inferior a 180 grados. La uña nace de la base del dedo con una ligera inclinación hacia abajo. Cuando ese ángulo desaparece, cuando la base de la uña parece elevada y el tejido debajo de ella se ve abultado, y cuando la punta del dedo tiene un aspecto más bulboso que el resto, más redondeado, más parecido a un palillo de tambor, eso es la acropaquia. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo cuando ocurre esto? La acropaquia es la respuesta del cuerpo a una situación de hipoxia crónica. Hipoxia significa falta de oxígeno en los tejidos. Cuando los tejidos de las puntas de los dedos llevan tiempo recibiendo menos oxígeno del que necesitan, el cuerpo activa mecanismos de compensación. Aumenta el tejido conectivo en esa zona. Multiplica los vasos sanguíneos pequeños para intentar mejorar el aporte de oxígeno. Y eso produce ese ensanchamiento característico que cambia la forma del dedo. Las causas más comunes son las enfermedades pulmonares crónicas, especialmente el enfisema y la fibrosis pulmonar, y las cardiopatías que afectan al flujo de sangre al pulmón. Pero lo que hace a la acropaquia especialmente importante es esto. Puede aparecer antes de que otros síntomas sean evidentes, antes de que la persona sienta falta de aire en reposo, antes de que una radiografía muestre cambios claros, antes de que el médico tenga suficiente información para llegar a un diagnóstico. La acropaquia es uno de esos signos físicos que la medicina lleva siglos usando precisamente porque aparece antes que casi todo lo demás. Si al mirar tus dedos de perfil ves que ese ángulo entre la piel y la base de la uña ha desaparecido o se ha invertido y que la punta del dedo se ve más gruesa y redondeada de lo normal, ese es el momento de hacer una visita médica. No de esperar. Hay dos deficiencias nutricionales cuya aparición en las uñas precede a los síntomas en el resto del cuerpo y que vale la pena conocer porque son las más frecuentes y las más corregibles. La primera es el hierro. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más extendida en el mundo. Afecta principalmente a mujeres en edad fértil, a personas que siguen dietas vegetarianas o veganas sin suplementación adecuada y a personas con problemas de absorción intestinal. Las señales en las uñas son la palidez del lecho ungueal, que es uno de los primeros signos, seguida de uñas más frágiles que se rompen con facilidad, y en casos más avanzados, la coiloniquia que vimos antes. Las mejores fuentes de hierro de alta absorción son las carnes rojas, el hígado y las legumbres combinadas con alimentos ricos en vitamina C, que multiplica la absorción del hierro vegetal. La segunda es el zinc. Es la deficiencia más ignorada de las frecuentes. El zinc es imprescindible para la síntesis de proteínas, para el sistema inmune y para la replicación celular. Las células de la matriz ungueal se dividen muy rápidamente y son extremadamente sensibles a la disponibilidad de zinc. Cuando el zinc escasea, las uñas crecen más despacio, se vuelven más quebradizas, pueden aparecer manchas blancas en la placa y la superficie pierde ese aspecto liso y ligeramente brillante que tienen las uñas sanas.
Las mejores fuentes son las ostras, la carne de res, las semillas de calabaza y los frutos secos. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental decirte. El cuerpo habla constantemente. Lo hace con un lenguaje que requiere aprendizaje para leerlo, pero que una vez que sabes escuchar, es extraordinariamente informativo. Las uñas son uno de esos lenguajes, un lenguaje silencioso, visible, que llevas toda tu vida en las puntas de los dedos. Lo que has aprendido hoy no es para obsesionarte con mirarte las uñas con ansiedad cada mañana. Es exactamente lo contrario. Es para darte una herramienta de observación que te permita detectar señales tempranas, actuar antes de que un problema se agrave, y tener conversaciones más precisas con tu médico cuando algo te preocupa. Si ves algo que no reconoces, nómbralo específicamente. Dile a tu médico: tengo las uñas con una curvatura hacia arriba que antes no tenía, o tengo una línea oscura vertical que apareció hace 2 meses en esta uña. Ese nivel de observación cambia completamente la calidad de la consulta médica. No es hipocondría. Es conocimiento aplicado a tu propia salud. Tu cuerpo lleva tiempo hablándote. Ahora ya sabes un poco más de su idioma. Cuéntame en los comentarios qué has observado en tus uñas después de ver este video. Si ves algo que no sabes interpretar, descríbelo con detalle. Leo todo y respondo todo lo que puedo. Nos vemos en el siguiente.